Hola, sí, buenos días, buenas tardes, perdón. Bienvenido a todos nuestros clientes de AvaTrade, nuestros oyentes. Soy Moisés, analista de cuentas aquí en AvaTrade. Hoy, como todo lunes y cada miércoles, tenemos nuestro análisis de mercado. Con lo cual vamos a empezar ya hoy un día interesante con algunos movimientos muy interesantes en el mercado que vamos a empezar a explicar. Y para ello le vamos a recordar brevemente nuestra declaración de divulgación y de riesgo. Bien, cualquier información sobre mercados de capitales y riesgo de negociación divulgada en ese seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o una sugerencia. Recuerden que el riesgo de perder dinero es alto y son instrumentos complejos. Bien, vamos a empezar ya con nuestro análisis de mercado. Para cualquier detalle de contacto pueden entrar en nuestro canal de Twitter y en nuestro canal de YouTube, donde tendrán al final de la grabación de este vídeo, podrán recibir un enlace para entrar. Y pueden dirigirse a su analista de cuentas o al servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com. Bien, como siempre, nuestro pronóstico o agendas. En este caso es el pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, el IBEX 35 en el caso de España un poco regresa a los números rojos y cae por debajo de 8.300. Ahí están viendo ustedes un poco, hace menos de un ratito, esta era la dinámica, el Bitcoin estaba ahí en esa zona de 20.000, el Nasdaq regresa a caer un 3% a los 11.600, el euro se mantiene en la zona de 1.05, el Nikkei bajó por debajo otra vez de nuevo y se fue a 26.800 y el Eurostoxx a 3.500. Bien, las bolsas europeas abren la sesión con caídas, el DAX cede más de un 1% en la zona de los 13.097, el CAC abrió en 6.050, el FTSE en 7.268 y el FTSE MIB italiano en 21.878. Y el IBEX que está por la zona de los 8.243 aproximadamente, por debajo de esos 8.300 que acabamos de indicar. Bien, cierre bajista para las bolsas asiáticas tras la fuerte pérdidas que hubo ayer en Wall Street. Las bolsas asiáticas han cerrado en negativo y han perdido y han cedido terreno todas ellas. Al cierre muy negativo en Estados Unidos se ha sumado con la caída de la confianza, del índice de confianza de consumidores en Japón y de Corea del Sur. Esto anticipa un menor consumo en los próximos meses, lo que ha sido recibido mal por los inversores. Entre otros mercados, el barril de petróleo Texas bajaba un poquito y el Brent cedía un poquito, mientras que el euro se depreciaba a la zona de 1.05 y la onza de oro también cayó a la zona de 1.819, ahora está por debajo y el Bitcoin cedía. Esto estamos hablando en los primeros compases de esta mañana. El pesimismo de los consumidores aumenta el riesgo de recesión en Estados Unidos. El índice de confianza del consumidor cayó en junio hasta el 98,7 desde el 103,2. Y ahí tenemos que Oxford Economics resalta que el mayor pesimismo de los consumidores apunta a un aumento de los riesgos de recesión en la última parte del año, ya que la inflación sigue siendo alta, las tasas de interés continúan subiendo y las tensiones geopolíticas en Europa mantienen elevada incertidumbre. Y también tenemos que el continuo deterioro de esta confianza de los hogares puede desembocar en un gasto de los consumidores mucho más débil de lo esperado que podría tener, pues en este caso la posible expansión, etcétera. Para Pantheon Macroeconomics, el índice del consumidor es un dato muy sensible a los precios de la gasolina y los alimentos y pronto alcanzará su punto máximo. En este punto vemos pocas señales de que los consumidores están cediendo, aunque es probable que la tasa de crecimiento del gasto se esté desacelerando. Bien, dato importante a tener en cuenta para los próximos meses. Los futuros del Brent, más tarde, estamos hablando que la primera noticia que hemos dado es de comienzo de la mañana, así los futuros del Brent hoy ya subían un poco a esta hora, a los 113,87 y los futuros del West Texas, el crude oil, subían a los 111,97. La OPEP y sus aliados de la OPEP inician hoy miércoles una sesión de reuniones de 2 días
en donde afirman que es poco probable que dé lugar a un cambio de política este mes. En su última reunión celebrada en junio, decidió acelerar los recortes de producción y aumentar el bombeo cada mes en 648.000 barriles diarios en julio y agosto frente a los aumentos anteriores de 432.000. Bueno, vamos a ver qué influencia tiene al final esto en el mercado y si hace que el precio del petróleo pueda ir un poco más hacia atrás. Bien, algo muy interesante, una noticia que he estado viendo muy interesante, y es que el metaverso de Facebook, el Meta, alcanza ya una valoración, según McKinsey, una valoración para los 5 billones de dólares en el 2030. Esto supone que el e-commerce será su principal fuente de ingresos, representando aproximadamente el 50% del valor total para el 2030. Bien interesante que estas compañías hablan de este value creation in the metaverse, la creación de valor en el metaverso, el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Bien, para alguien que quiera pensar a medio y largo plazo, puede llegar a ser una inversión interesante. Estados Unidos, el mercado experimenta la mayor destrucción de riqueza en los 90 años. Fíjense qué caída tan importante en este caso, destrucción de riqueza, o sea, justo lo contrario a lo que se suele haber, que es construcción de riqueza. Y el Bitcoin, según este señor, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, el señor Robert Kiyosaki, este señor habla de la posibilidad de que el Bitcoin llegue a los $1,100. Bien, no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Hay muchas hipótesis con respecto al Bitcoin. Hay quien habla que puede llegar a los 10.000. Hay quien habla que tiene un techo, un posible suelo en la zona de 15.000, 10.000. Bien, este señor habla hasta de un suelo de $1,100. Vamos a ver qué sigue ocurriendo, pero son noticias interesantes un poco para que la gente esté atenta. Bien, un momentito. Con respecto al tema del algodón, que muchos clientes me han preguntado estos días, porque estamos viendo que ha habido una importante caída en el algodón, pues aquí se dan ustedes cuenta que el precio del algodón en 2022 ha pasado por una primera fase que lo llevó hasta 1 de mayo a acumular una revalorización del 37% y desde entonces a caer un 40%, más de lo que se había revalorizado en lo que llevaba de año, lo que le ha convertido en la primera materia prima con mayores pérdidas acumuladas en lo que va del año, un menos 17%. Esos bandazos en el precio del algodón son propios, aunque no exclusivos, de años dificultosos, entre los que se encuentran los recesivos, como por ejemplo el año 1980, en el año 1991, en el 2000 y en el 2008, y en el cuasi recesivo 2011, apunta el economista Juan Ignacio Crespo. Y aquí vemos la gráfica de esos distintos años de lo que ocurrió con el algodón. Y por otro lado tenemos un ciclo del algodón que inicia, pues como estamos viendo aquí, en el actual, el rojo es el actual y tenemos el anterior del año 2020 en donde vemos cómo también cayó. Bien, vamos a estar atentos a cuánto sigue. Vamos ahora un poco más adelante a ver la gráfica del algodón y a analizarla un poquito más en profundidad. El oro alcanza mínimo de 2 semanas cerca de 1815 y se está extendiendo el rechazo de la media de 200 y cae por tercer día consecutivo el miércoles hasta un mínimo de casi los 1815. Incluso ahora creo que está un poquito por debajo. Lo vamos a ver también ahora próximamente en unos minutos. El dólar contra ayer sigue atrapado ahí en un rango que consolida alrededor de 136 antes de que Powell hable. Vamos a ver qué ocurre si sigue de esa manera creciendo y se sigue en este caso depreciando tan fuerte el yen. El euro libra encuentra un soporte en la zona de 0.86 antes de que hablen Lagarde y Bali. Y lo hemos sostenido en ese soporte de 0.8600 y 0.8590. Última hora, Bitcoin en riesgo de volver otra vez a caer por debajo de los 20.000. Rusia, al nivel actual de rublo, llevará a las compañías a reducir su producción. La Fed abogaría por una subida de tasas de 75 puntos básicos de nuevo
en julio. Y como hemos dicho, pues ha estado el dólar contra el yen sigue atrapado en un rango y se consolida alrededor de 136. Bien, sabemos que el sentimiento está empeorando. De hecho, esta fue la última lectura más baja de la historia y vemos cómo la subida se debió claramente a la ligera posición de la renta variable y la probabilidad de que una recesión haga que el trabajo de la Reserva Federal llegue a bajar de nuevo la inflación. La temporada de resultados se presenta fea con la subida del dólar, la energía y los precios de las materias primas afectando a los beneficios, así como los viejos problemas de cadena de suministro. La inflación y el sentimiento que acabamos de presenciar no favorecen las ganancias corporativas, no hay manera de salir de estas. Las ganancias corporativas van a bajar mucho. Los consejeros delegados y directores financieros son cada vez más pesimistas y son ellos los que darán directrices durante las presentaciones de los beneficios. Bien, aquí tenemos un poco cómo está el mercado actualmente, todo en rojo. Todo lo que veíamos ayer en subida hoy está todo en rojo. Ahí tienen Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Google, etcétera, etcétera. Bien, ahí tienen también a los mercados. El Dow Jones situado en la zona de 30.917 ha vuelto a retroceder casi 600 puntos. Tenemos ahí al Nasdaq también que ha bajado por debajo de los 12.000, el S&P 500 que ha retrocedido a la zona de 3.818, el Nikkei, el Russell, el DAX que está justo en la zona de 13.000 hace unos minutos, etcétera, etcétera. Las subidas las hemos visto un poquito, un pelín recuperándose el algodón después de esa bajada. Y el Palladium que ha subido un poco a la zona de 1952 acercándose, tratando de acercarse a los 2000, el Platinum y el wheat, el trigo en este caso que ha vuelto a subir a la zona de 952. Junto con el gas natural que algo se ha expandido yendo de nuevo a la zona de 679 y superando de nuevo la zona de 6,5. Bien, estas serían un poco, digamos, las principales subidas y las principales caídas. Ahí vemos cada uno de ellos, en este caso para los índices como el Dow Jones, el S&P, todos bajan, no hay ninguno que... Y en este caso vuelve a subir otra vez un poco el VIX, que normalmente que si nos encontramos que el VIX sube, pues es porque nos encontramos que hay algún movimiento de pánico en el mercado y por eso baja el mercado. El crudo y el crudo oil y el Brent oil, en este caso el West Texas y el Brent, pues aquí los tenemos, que han vuelto otra vez a pegar un salto a la zona de 112 y a la zona de 116. Y el heating oil sí ha caído, se ha ido a la zona de 4 y el gas natural ha tratado de pegar un nuevo empujón de esa zona de 6 para irse a la zona de 6,77 por encima de 6,5. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Oro y plata siguen cayendo. En este caso, el Platinum trata de pegar un pequeño rebote. El Palladium también más interesante y el cobre se queda como estacionado y un poco lateral. Y ahí tenemos un poco también algunos de los movimientos más interesantes han sido en el maíz. Ese salto importantísimo del maíz que ha creado ese gap y que lo ha hecho irse ahora a la zona de 6,69. Veremos a ver si sirve de zona soporte o sigue cayendo. Y ahí tienen a la soybeans, a la soya, en este caso también con una nueva caída muy interesante y ese gap, aunque ahora parece haber recuperado parte de esa caída que había ido a la zona de 1500 y se ha vuelto a ir a la zona de 1563. Y ahí tenemos a nuestro algodón, el algodón con ese salto tan importante y hemos visto toda esa caída, fíjense. Vamos a ver ahora hacer un análisis. El cacao sigue retrocediendo y en este caso pues ha bajado bastante, también lo vamos a ver. Y lo mismo ocurre con el café. El café se ha parado en la zona de los 216 aproximadamente, pero ha vuelto a tener una caída importante. Ahí tienen al Bitcoin pegado a la zona de los 20.000. Por debajo podría tener un nivel más bajo de la zona de 19.888 y de nuevo el Ethereum que baja por debajo de la zona de los 1.200 y se va a la zona de 1.130. Y ahí tienen el cruce de los principales pares, euro dólar 1.05, libra dólar 1.2184, dólar franco suizo 0.95, dólar contra el canadiense 1.28, neozelandés contra el dólar 0.62, euro libra 0.86 y libra join 166. Para cualquier duda tienen usted ahí nuestra herramienta, pueden utilizar
el AVA Protect en nuestra herramienta de protegerse un seguro para sus operaciones en Forex y en plata y oro. Bien, vamos entonces a salir de aquí y vamos en este caso a ver nuestra plataforma. Vamos a analizar muy rápidamente algunos instrumentos. Fíjense lo que hemos hablado del Heating Oil. Fíjense el Heating Oil en este caso. ¿Cómo ven ustedes esa caída, ese gap y de nuevo la bajada que lo ha llevado de esa zona de 4.35 ahora casi a la zona de 4.06, incluso habiendo caído a la zona de 4.02? Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Tenemos aquí un gráfico de 1 hora. Si nos ponemos en el gráfico del diario, podríamos encontrarnos aquí un posible en la zona de 3.99 de 4, un posible soporte, y vamos a ver si él es capaz de nuevo de volver a subir y cerrar ese gap. En el caso del algodón, fíjense esa caída tan importante. Ha caído ya por debajo de la zona de 102, que era una zona de nivel de soporte. Está ahora mismo en la zona de 101. Por debajo tendríamos una nueva zona de posible soporte en 88,79, 89 aproximadamente. Podría ser una nueva zona de soporte. Vamos a ver qué ocurre y si continúa esa caída. Recuerden que también con este gap tan importante no sabemos cuándo él será capaz de nuevo de remontar e irse a cerrar ese gap, que obviamente ahora mismo se encuentra un poco alejado, se encuentra casi 24, 25 dólares por debajo de empezar a cerrar ese gap. Apple la vemos ahí un poco como tratando de remontar, ha tratado de cerrar un poco este gap, no ha terminado de cerrarlo, no sabe lo que va a hacer, si se va a ir de nuevo a la zona de 145 o va a volver a caer. En el caso de la gasolina también la vemos ahí tratando de remontar un poco después de haber caído a ese suelo en la zona de 3.70, ahora mismo lo tenemos en 3.81. Y el maíz, como estábamos diciendo, después de esa caída tan importante con este gap, pues un gap que lo ha llevado de la zona de aproximadamente de los 7.40 a la zona de los 6.54. Estamos hablando de un gap de 90, muy importante, 90 dólares. Vamos a ver si es capaz de volver otra vez a cerrar este gap, no lo sé, o caerá primero antes de volver a cerrarlo. Vamos a ver un poco qué ocurre con el tema de la oferta y la demanda en el maíz. Alibaba, muchos clientes me han preguntado acerca de Alibaba. Alibaba ahora mismo está como en niveles que les cuesta mucho trabajo subir de esta zona, de la zona de los 119,84, 120 aproximadamente, y tiene también a veces algunas caídas, como en este caso, que lo llevan a la zona de 114, 115, vuelve a recuperarse. No sabemos si en este caso va a seguir cayendo y una caída lo pueda llevar de nuevo a niveles de 110 aproximadamente. Así que atento a lo que ocurra con Alibaba. En este caso tenemos ahí al SP500. El SP500, fíjense, después de esa subida de la mitad de lo que había caído anteriormente, de haber caído de la zona aproximadamente de los 4.200 a la zona de los 3.650 aproximadamente, volvió a subir de nuevo a la zona de casi los 3.900, o sea, en este caso la mitad de la caída, y de ahí ha vuelto otra vez a caer con esta caída de ayer. Lo vemos de nuevo en la zona de 3.817. Así que tenemos ahí un posible suelo, como ya conocen, este suelo en la zona aproximadamente de los 3.675. Y el cacao, fíjense que está teniendo máximos y mínimos decrecientes. Vemos ahí este dibujo interesantísimo, en donde vemos que si el cacao sigue retrocediendo y bajando, se podría ir de nuevo a la zona o a ese posible suelo en la zona de 2.355. Si nos vamos un poco más lejos en el tiempo, él incluso no sabemos si podría irse de nuevo a la zona de los 2.300, ¿vale? Esto ya sería de 27 de junio del 2021 en el año pasado. Bien, en el caso del momento, en el caso de Amazon, vemos que trata de mantenerse por encima de esa zona de 110.
vamos a ver qué seguirá ocurriendo con Amazon. El crude oil lo tenemos ahí de nuevo en la zona de 112,78, como habíamos dicho. El VIX trata un poco de subir, pero todavía está bastante alejado de esos niveles anteriores en donde lo habían acercado a la zona de 25,5, 26 casi. El canadiense contra el yen, tenemos allí una imagen interesante que está de nuevo tratando de acercarse a ese nivel más alto. En este caso a la zona de 107,12. Vamos a ver si es capaz de cumplirlo y acercarse a ese nivel. El DAX lo vemos ahí en ese nivel de bajada que se ha parado en esa zona de los 12.946,50 aproximadamente. Tiene un nuevo nivel de techo en la zona de 12.675, 73 aproximadamente. No estamos haciendo un cálculo exacto, solamente la zona de inmediaciones de nuevo posible suelo que nos podamos encontrar. Netflix, no hay manera de que vuelva a subir, está ahí pegado en esa zona de 179, por debajo tenía la zona de 163 y por encima llegó hasta casi los 212. Vamos a ver qué es capaz de hacer en estas próximas semanas o meses. Ripple continúa la bajada y sigue ahí pegado a 0,32. El Cooper en este caso, el cobre, después de haber tenido un pequeño rebote interesante por encima casi de la zona de 4.95, ha vuelto de nuevo a bajar a la zona de 3.80, 3.79. Tenemos ahí un posible suelo en la zona de 3.48. El Nasdaq lo tenemos ahí en la zona de 11.630 aproximadamente, después de haberse acercado a esos valores, pues en donde el 28 de junio, o sea, ayer estaba ahí en la zona de 12.090, incluso 12.140. Ya lo tenemos ahí de nuevo retrocediendo. Esto lo vemos ahí en el diario, pues podemos seguir viendo. Un momentito, podemos seguir viendo cómo tenemos aquí como una especie de V en donde nos podríamos encontrar que tratara de llegar a un posible nivel de suelo en la zona de 10.930, 10.940 aproximadamente y en la zona de los 10.670 aproximadamente. El gas natural, como hemos dicho, ha vuelto a, en este caso, a pegar un pequeño empujón. Se mantiene ahí en la zona de 6.80, incluso después de que había llegado a esa zona de casi 8.40, volvió a bajar. Así que estaremos también un poco pendientes a las continuidades en el valor. En el caso del silver, lo tenemos allí de nuevo tratando de mantenerse por encima de cercano a la zona de 21, está en 20.93. Estaremos un poco pendientes a qué es capaz de hacer en ese nivel de suelo, en esa zona de casi 21. Si perdiera este nivel de 21, lo podríamos ver en niveles más bajos ya de 19,5 y de 18,5. Bien, vamos a ver si hay algo más que destacar por aquí. En el tema del oro, estamos viendo que ahora ha vuelto a tratar en este caso de recuperar un poco, irse a la zona de 1826, aunque ayer había caído a la zona de 1820. Y le está costando un poco trabajo superar esa zona de los 1832, con lo cual lo vemos ahí un poco enclavado en un canal entre la zona de 1820 y 1832. Y el euro dólar que lo vemos allí en la zona de cercana al 1.05, tratando de mantenerse y no caer por debajo de 1.05, con posibilidades en su máximo de irse a la zona de 1.06 o 1.0623 y en niveles más bajos irse a la zona de 1.0470 aproximadamente. Muy bien, seguiremos la próxima semana y estaremos pendientes a los nuevos eventos y a lo que vaya ocurriendo. Y recuerden tomar su control de riesgo
lo mejor posible a nivel del margen de su cuenta. Muchas gracias, buen día, un saludo, hasta luego.